Charla con Rafa Gómez de Parada para hablar de la valoración de los jugadores de fútbol, sobre todo de ese portal Transfermarkt, que sirve un poquito como de ya criterio o baremo o oficioso, y de la posible, presunta inducción, influencia por parte de agentes, clubs, el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos de nuevo con Rafa Gómez de Parada. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo va todo? Buenas, Javi. ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien. Pues te había convocado para hablar de un tema que suele ser una comidilla recurrente en redes sociales y que genera también curiosidad. Es un tema además que me parece interesante, que es, bueno, cómo se genera valor. En concreto vamos a centrarnos en el Fútbol Club Barcelona, pero cómo se genera valor a veces en base a hechos que a lo mejor no tienen que ver tanto con lo que sucede en el terreno de juego, con los títulos, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar hablando del tema de Transfermarkt, que es la página que sirve un poco para valorar, bueno, se ha reafirmado, ¿no? Se ha consolidado como la página de valoración de costes de jugadores. No es algo oficial, evidentemente. Cuando un club va a comprar un jugador, no le dice el vendedor no le dice, no, mira lo que pone en Transfermarkt es esto, no llegas, ni al revés, ¿no? Pero sí que, yo por lo que tengo entendido, los clubes sí que lo tienen como una especie de guía. Sí, bueno, el precio de las valoraciones de los fichajes o de los traspasos de futbolistas es algo muy aleatorio. Este año, a principios de la temporada, en la Premier hubo traspasos de jugadores que llevaban una docena de partidos en Primera División y que se pagaban barbaridades. Barbaridades te hablo entre 15 y 30 millones de libras por jugadores que eran desconocidos. Entonces es algo aleatorio y que a veces responde a intereses, porque no hablamos de los grandes cracks, hablamos de Mbappé hay tres por temporada máximo, pero hablo de jugadores de entre los 30 a los 60 millones de euros de traspaso, pues que su valoración depende mucho del comprador, depende del vendedor y de una serie de circunstancias. Entonces Transfermarkt ha venido a cubrir ese hueco de una manera, bueno, que no es oficial, como dices tú, pero Transfermarkt no es más que una página que pertenece a un grupo alemán, un grupo editorial alemán que tiene presencia en un montón de medios de comunicación, pero que Transfermarkt es una comunidad de usuarios, como dicen ellos. O sea, yo he entrado en la página web a ver un poco cómo se hacen las valoraciones y entonces tú te puedes registrar como usuario, tú puedes hacer tus aportaciones, tú puedes opinar libremente, pero luego ellos tienen lo que llaman unos expertos repartidos por geografías, que además es una página que puedes seguir incluso viendo quiénes son los expertos por cada país y no disimulan sus colores. Hay gente que tiene su escudo del Borussia Dortmund o del Barcelona, también hay alguno del Real Madrid y lo tienen ahí detrás y no pasa absolutamente nada. Y están como especializados en... Mira, hay uno del Huesca, Iván Turmo, que es un español que es aficionado al Huesca. Entonces no disimulan y son transparentes como diciendo, estos son mis colores, aunque yo luego hago lo que llaman, son data scouts, que son los que hacen un poco esa búsqueda de un valor unificado, no unificado, sino un valor que sea razonable en función de lo que opinan los usuarios y en función de otra serie de factores, como son la edad, como es el equipo. Pero eso ¿sí? me ha chocado eso, no lo sabía, que los usuarios proponen valoraciones. Sí, bueno, lo que ellos dicen es que los usuarios pueden participar en el proceso y que luego no se usan exactamente las medias de los usuarios, que ahí es donde entran estos data scouts, que son pues todos estos que has estado poniendo en pantalla. Los data scouts que son los expertos y tienen los expertos en fútbol alemán, en fútbol francés, en fútbol español, y yo supongo que ahí entran en juego ya datos, como dicen en su propia web, que hablan del potencial del jugador. O sea, al final los precios de los traspasos son expectativas. O sea, tú puedes decir que un jugador vale 50 millones de euros o 100 millones de euros, pero luego se puede lesionar, puede tener 30 años o 22, puede estar en un equipo potente, puede tener ellos dicen incluso que valoran la tendencia a lesionarse del jugador
e incluso su fuerza como marca publicitaria. O sea que esos data scouts deben coger todos los datos de los usuarios, que no tenemos ni idea, pues somos todos unos forofos de un equipo o de otro, y que con eso hacen una especie de valoración media que genera pues todos esos debates que nos gustan a los aficionados. De, yo qué sé, ¿cómo es que Vinicius vale menos que no sé quién? Que era Vinicius hasta hace 2 o 3 años seguía valiendo creo que 50, 60 millones de euros. Sí, luego pegó un subidón enorme. Claro. Entonces, esta es una de las cuestiones que quiero enseñar porque hay quejas por parte de todos, es decir, sí. todo como los árbitros, ¿no? Todos los aficionados se quejan de que los suyos valen poco y que los de los demás valen más. Pero sí que hay una cuestión que llama la atención por ilógica, por absurda, y es la cotización que se concede a los jugadores de Barcelona nada más irrumpir. Sí. Iba a decir si responde a un impulso de esa tendencia del entorno del Barcelona, pues a eso, es el mejor del mundo, todos los que salen son los mejores del mundo, ¿no? Entonces, sí. Yo no sé si es eso. Pues no sé si hay, a ver, no sé si hay una vinculación que no la he encontrado y desde luego no tiene pinta de que la haya. O sea, Transfermarkt, el grupo alemán al que pertenece, es un grupo muy potente. Lo que pasa es que tiene participación en un montón de medios de comunicación. No sé si hay algún tipo de conexión comercial entre el FC Barcelona y Transfermarkt. Fíjate que hay usuarios del Barça que se quejan de las valoraciones de Transfermarkt y dicen que es una página muy madridista, que sobrevalora a los cracks del Real Madrid. Sí, a Seitán, por ejemplo, que compara a Militao con Araujo. Seitán se queja de que le parece absurdo que Militao, un central titular de la selección brasileña, que aún, ahí en el momento de ese mensaje aún no estaba lesionado, pues que el central titular de la selección brasileña, que cuando pone mensaje posiblemente sea el mejor central del mundo en esa temporada 2023, posiblemente era el número 1, Militao, y le parece anormal que valga lo mismo que Araujo, cuando Militao tiene Copas de Europa a sus espaldas, es un jugador ya joven, de la selección más popular del mundo, del mejor equipo del club más famoso del mundo. Pues hombre, estas quejas yo creo que... Sí, eso ahí entra el forofismo de cada uno de nosotros. Claro. Esto es febrero del 23. Claro, si lo miras hoy en día, que Militao va por su segunda lesión muy grave, pues es posible que su valor ahora mismo fuera mucho más bajo y en cambio el de Araujo en un Barça que está con viento a favor ahora mismo, pues fuera más alto. Pero hablamos de febrero del 23. Sí. Decías, a colación de una cosa que has comentado, de esto, decías que no había, que no había... Aparentemente societaria, aparentemente no hay vinculación. Sí que tenemos ciertas pistas como esta de Transfermarkt, ¿no? Sí, colaboraciones puntuales, pero muy puntuales, como que Transfermarkt y el Barcelona hayan tenido algún tipo de patrocinio, pues en momentos puntuales como este, elige la mejor camiseta del Barça y aparece la última de ellas como con Transfermarkt, como uno de los posibles colaboradores. Era el anuncio para elige la camiseta, siendo ellos uno, pero para el clásico. O sea, decían, ¿cuál es la camiseta que prefieres para el clásico Real Madrid-Barcelona? Y se proponían ellos como publicidad del Barcelona, ¿no? Su página, mirando en su cuenta de Twitter, también lo tenían con algún otro club alemán, habían hecho alguna colaboración similar. Luego, bueno, pues como cuando, no sé, pues como cuando algunos anunciantes se anuncian en una marca o en otra. O sea, sí que ha podido haber acuerdos puntuales, pero no parece que haya ni vinculación societaria, ni pagos del Barcelona, por supuesto, a Transfermarkt para influir en las valoraciones, ni nada. Otra cosa es que pueda haber en su organización o que los valoradores, esos data scouts que hablan del fútbol español, pues pudieran ser más barcelonistas que madridistas. Fíjate que para Mr. Seitán será al revés, serán más madridistas que barcelonistas. Sí. Eso tampoco, con los perfiles que hay en internet, tampoco se puede. Aparentemente no hay relación más allá de ese anuncio que hizo Transfermarkt comercial. Eso no quiere decir que no pueda haber si hay un interés del Barça. Sabemos que el Barça a veces ha primado a periodistas, a medios de comunicación, del mismo modo se puede premiar un medio de esto, si les interesa que esa cotización sea alta, ya digo, sobre todo de inicio, sorprende mucho los inicios. Cómo sale, irrumpe Pedri y en nada la acción internacional. Ahí está un poco también el juego de por qué a veces decimos que hay una perversión en estas convocatorias prematuras de la selección, sobre todo con ciertos seleccionadores que han tenido relación con el Barcelona, porque a la postre esto les interesa mucho, les interesa que los jugadores valgan
Y además, cuanto antes mejor, lo más posible, ¿no? Sí. Sí, hay algunos, Pedri lo has comentado, Pedri este año está haciendo una temporada espectacular, yo creo que es indiscutible. Ahora mismo Pedri está al nivel, fíjate, yo lo que comento con amigos es, está al nivel que llevamos 3 años oyendo, pero esta temporada sí, o sea, el año pasado la Eurocopa todos estábamos deseando que cambiaran a Pedri porque el equipo mejoraba mucho. Sin embargo, este año es indiscutible que Pedri, es muy posible que se acerque a ese valor que tenga Transfer Market. Pero es que Pedri ya valía unos 100 millones de euros hace 3 años, entonces a mí me parecía excesivo. Cubarsí, en diciembre del 23, creo que estaba valorado en 1 millón o 1,5 millones de euros en Transfer Market porque estaba en el filial y en un año pasaba a tener un valor de 70 millones de euros. Cubarsí, que puede ser muy buen jugador, si es que no estoy discutiéndolo. Pero si eso no lo discuto. ¿Cómo se disparan? Ojo, que yo no discuto. Marc Casado, pues lleva, en agosto no le conocíamos ninguno y ya vale 30 millones de euros. Entonces, de repente se disparan jugadores que luego tú dices, bueno, ¿con qué puedo comparar yo a Casado? Dice, bueno, pues el Madrid cuando fichó a Brahim me parece que costó 20 millones de euros. Por hablar de un jugador joven, que en aquel momento debía tener 21 años, Brahim, o 20 años cuando llegó al Madrid, y se vendió por 22 millones a un equipo como el City, que fue a quien se lo compramos. Pues no sé, ¿por qué de repente un jugador así joven de la Masía, que empieza a entrar en el equipo, pues pasa a valer 30 millones de euros? Insisto que es cierto que el entorno mediático, no solo del Barcelona, el Barcelona ya la empresa de Madrid va a rebufo. Cuando irrumpe un jugador del Barcelona, se exagera de forma anormal. O si con Cubarsí se notó mucho, puedes que le veas que tiene aptitudes para poder llegar a ser un gran central. Por ejemplo, su primera temporada, Cubarsí, la de fallos, errores, goles que encajaron. Además, en Barcelona que no paraba de encajar goles. Hombre, alguna responsabilidad tendría él, que formaba parte del eje de defensa en un equipo que era muy goleado. Y ya te digo que no estoy especulando. Tuvo muchos errores. Eso no quiere decir que sea un mal jugador, es un gran jugador, pero que, bueno, su realidad en ese momento no era la que su cotización y su repercusión mediática pues indicaba, ¿no? Por eso digo, no sé si van a la par, pero entonces si van a la par no tendría mucho sentido esa web. Te voy a poner una cuestión que es Lamine Yamal. Lamine Yamal vale hoy, según Transfermarkt, ¿no? Son 180 millones de euros, creo. Sí, vale ya más que Mbappé, si no me equivoco. Exacto. Es decir, ¿cómo alguien puede creer que Lamine Yamal, que tiene una pintaza tremenda, ¿vale? Sí, que es indiscutible. Sin duda, nadie puede dudar del potencial, incluso de la realidad de Lamine Yamal, pero nadie puede entrar, o sea, nadie en su sano juicio puede entender que Lamine Yamal tenga una cotización igual que la de Jude Bellingham o superior a la de Kylian Mbappé. O sea, es que es algo que no entra en cabeza humana. Es decir, porque, para empezar, lo que más debe cotizar en un jugador es la aportación que hace en concepto valor-gol. Es lo que más se ha cotizado toda la vida. ¿Cómo puede ser que un jugador con unos ratios tan bajos de goles pueda estar al nivel de jugadores que le superan por muchísimo? Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido, pero ahí es donde entran a lo mejor esas expectativas, o ahí entran esos data scouts país, esos responsables de esos managers de cada uno de los países, que son los que sobrevaloran, que a veces es en función de sus apetencias, porque sabiendo que es algo que no es estadístico, no está sujeto a nada que sea oficial, pues puede ser un poco las expectativas o a veces incluso los gustos de uno u otro. O sea, Kylian Mbappé con 18 años fue el mejor jugador del Mundial, que ganó 18 creo que tenía, ¿no? Cuando ganó el Mundial, 19 años, cuando gana el Mundial de Rusia. Pero luego es que jugó otra final, 18 años, juega otra final 4 años después y también es un jugador muy destacado en esa final, con 3 goles si no me equivoco. Y fíjate lo que ha costado sacarlo del Paris Saint-Germain, porque es el jugador mejor pagado del mundo con diferencia. Viene un equipo como el Real Madrid y dices, joder, es posible que un chaval de 17 años, muy bueno, como Lamine Yamal, ya valga más que Mbappé, con todo el historial que tiene Mbappé de actuaciones y de goles a nivel Liga Francesa, a nivel selección y ahora y a nivel Champions, ¿no? Bueno, pues llama la atención. Voy más allá. Has mencionado antes un aspecto que yo no lo conocía, que era el de la importancia del impacto comercial. Sí. Vamos a ver, hay dos monstruos, que son Cristiano y Messi, que en ese aspecto están a años luz todavía del siguiente, pero luego
es evidente que Jude Bellingham y Kylian Mbappé están a enorme distancia en concepto de marketing. O sea, son jugadores que tienen a 20 marcas detrás, que son las 20 marcas pues potentísimas. Es que no, pero ¿cómo vas a comparar mediáticamente a Lamine Yamal o comercialmente con estos jugadores ni con Vinicius? O sea, es que eso es un absurdo, es que no tiene sentido. Pero vamos a ir a lo que realmente nos estamos refiriendo. Fíjate, ese impulso o esa irrupción acelerada en las cotizaciones, las que hablaba antes, con respecto a Lamine. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a esto. Año 2023. Año 2023. Lamine debuta en el Barça y sale con un precio ya, o sea, debuta y en la primera cotización que tenemos es de 25 millones. Así, bueno, te sorprende un chico de 16 años, ahí en ese momento, pues que pueda valer 25 millones al cabo de unos meses. Estamos hablando de agosto 23, de 2020. Sí. No se ha iniciado la pretemporada, estamos en pretemporada, como quien dice. Estamos en pretemporada y ahí vale 25 millones con 16 años. Pero seguimos, 2 meses después, 2 meses. 2 meses significa que lo tenemos, ahí estamos, octubre de 2023, 50. Que apenas ha pasado un mes y medio, toda vez que la liga empieza en agosto. Y ya vale el doble. O sea, en un mes y medio de liga, donde este chico creo que ha marcado un gol, este chico vale 50. Sí, y además que el Barça en aquel año no estaba yendo bien precisamente. O sea, el año 23 no es el Barça de ahora que va... No es el Barça de ahora. Muy bien, no es el Barça ahora. Entonces dices, ni siquiera el entorno dice, no, es que es el mejor jugador del equipo que está líder en todo. No. Entonces, ¿qué hace que este chico de agosto, de agosto 25 a octubre, doble el precio y de 25 pase a 50? Insisto, juraría que llevaba un gol. Si no llevaba un gol, llevaba 2 en ese momento. Creo que llevaba 1. Seguimos. Pasan 2 meses más, ya estamos en diciembre y ya vale 60. 60. Seguimos. Estamos ya en marzo de 2024, insisto, porque es muy importante, y ya vale 75. Quiero remarcar que Lamine Yamal aquí todavía no ha ganado la Eurocopa con España. O sea, eso es que, bueno, la Eurocopa la ha ganado. Lamine Yamal no ha ganado nada, absolutamente ningún. Y el Barça eliminado de la Champions. Ya en marzo y el Barça eliminado de Champions. O sea, que tampoco había sido diferencial. De hecho, él no marcó en Champions. Ahora veremos qué es lo que hizo ese año, pero fijamos que ya ha pasado, estamos en marzo, hemos empezado con 25, luego con 50, ahora ya con 75, estamos ya en junio, término de temporada, y Lamine ha costado 90. O sea, ha empezado en 25 en agosto, comienzo la temporada, mediados de agosto, y termina la temporada en junio, 7 de junio, y cuesta 90 millones. Aún no ha disputado la Eurocopa y vale 90 millones. Cuesta, se pregunta, ni vale, se valora en transfer. Se valora en 90 millones. Esto no es normal. ¿Qué hace en esa temporada Lamine? Que pasa de 25 a 90. Bueno, pues disputa 2.000, casi 3.000 minutos. En Liga juega 37 partidos y marca 5 goles. Un jugador que marca 5 goles y da 2 asistencias y da 5 asistencias, no puede valer 90 millones. No puede. Es que es tan sencillo como eso. No puede. Un jugador de 5 goles, un delantero de 5 goles, no puede valer 90 millones. Es absurdo, disparatado. Añado 5 goles. Os indico 3 al Granada, 1 al Mallorca y otro a la Real Sociedad en casa. ¿Vale? Esos son los goles que marca. 3 al Granada. Marcan 4 partidos de los 37. En uno marca 2 al Granada, en otro marca otro al Granada, en otro al Mallorca y otro a la Real, 5 goles. No marca ninguno en Champions. Bueno, pues aquí tenéis los números de un jugador que pasa de 25 a 50 a 75 a 90 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, luego ya la Eurocopa lo hace muy bien, con lo cual se vuelve a disparar más ya sobre un valor de 90. Claro, en un equipo que lo está haciendo muy mal. Entonces, sí. ¿Pero por qué? Es que es algo que no tiene ni pies ni cabeza, es disparatado. Bueno, no sé muy bien qué es lo que influye ahí, pero es verdad que hay grandes expectativas con el jugador. A mí me parece que, fíjate, yo he sido muy crítico con muchos de los
cracks que iban vendiéndonos de la Masía y luego la mayoría me han dado la razón, pues yo qué sé. Yo recuerdo Riqui Puig, el nuevo Iniesta, o el Messi austriaco, o Deulofeu, yo que sé, había tantísimos sobrevalores que decía, estos no van a ningún lado. Pero Lamine Yamal y Pedri es otra cosa, son otra cosa esos dos jugadores. Y, o sea, es un tío muy bueno Lamine Yamal, pero es verdad que no es normal que ya en esa temporada, con lo que has explicado, tuviera un valor de mercado de 90 millones y Vinicius, cuando llevaba 4 o 5 años en España, creo que seguían claros los 50. No se movía mucho de los 50 o 60. Y ya había sido un tío diferencial y ya llevaba varias temporadas en España, ¿no? Entonces, bueno, sí que puede haber ahí una sobrevaloración, no sé por qué se produce, y hay otra corriente por ahí por internet buscando información de por qué se podía producir que dicen que es una página que están moviendo algunos agentes y siempre hablan de Jorge Méndez y hablan de algún otro, ¿no? El propio Tobías Blaseyo, que es el responsable de la versión española de Transfer Market, dice que ha habido intentos tanto de agentes como de clubes por manejar las cotizaciones de Transfer Market y dice que su neutralidad es demasiado importante para permitirlo, que sería un escándalo y tal, pero que no lo van a permitir. Voy a poner otro ejemplo. Digo, hay muchísimos. De verdad que con respecto a Barcelona se producen las situaciones más disparatadas que te puedes encontrar, sobre todo al inicio de su carrera, pero no solo al inicio. Vamos a ver circunstancias como esta, que tú me la has pasado también como ejemplo y es que creo que es muy significativa. Eric García. Vamos a ver, Eric García. Eric García se produce algo que, como podéis ver, es sorprendente. Juega en el Manchester City. No vale nada. No vale nada. 5 millones. Ficha por el Barcelona y ficha por el Barcelona inmediato ya pasa a valer 10 millones. Y a los pocos meses ha debutado y cuesta 15. Sabemos que los medios igual dijeron que Eric García era poco menos que Beckenbauer. De hecho, es que lo dijeron. Que parecía Beckenbauer, que era un central de época, que iba a marcar el futuro del fútbol español en esa posición. Lo mismo que han dicho de Guarsí. Lo dijeron lo mismo. Se queda ahí en 15 millones y podemos ver cómo Eric García pasa sin pena ni gloria en la defensa del Barcelona en todas esas temporadas que, bueno, no lo hicieron bien, y se ficha por el Girona y su cotización cae a los 10 millones. Pero además aquí esto no deja de ser valoraciones subjetivas. Hay que ver el precio real. El Barça ficha a Eric García, si no me equivoco, por 5 y creo que lo vende al Girona, no sé si gratis o por 5 también. Y luego lo ha recuperado por otros 5. Claro. 5, 10 máximo, o sea, me parece lo que... recupera por 5, pero ficha por el Barça. Pero vamos a aclarar una cosa. Eric García ficha por el Girona, está allí 2 temporadas y está en la mejor época de toda su carrera. O sea, la gran explosión de Eric García, el mejor momento de su carrera, el momento donde ha sido mejor jugador, ha sido en el Girona. Ha sido en el Girona. Y sin embargo, en el Girona cae su cotización a 5 millones, a 10 millones, y de repente sale por 5 millones pagados del Barcelona y la cotización ya resulta que es de 10 otra vez. Y de 20, que es un máximo. Sin jugar bien o simplemente sin jugar, porque no juega mucho y no es titular. Sí, pues bueno, yo te podría decir, te pasa por un artículo de Eric García de aquellos tiempos, 2020 y demás, porque hay gente que, como no se fía de las valoraciones de Transfer Market, utiliza otras como las de CIES Fútbol. Y en CIES Fútbol llegan a decir que Eric García era el central menor de 23 años con mayor valoración de Europa y lo cifra esa página en 70 millones. Lo valora, lo cuantifica en 70, creo que era 70 millones de euros el valor que le da Eric García. Yo creo que al final cuando un equipo tiene que aflojar la pasta es cuando de verdad se ve lo que cuesta un jugador, ¿no? Claro. 70 millones por Eric García es una cosa totalmente surrealista. Y estas oscilaciones que nos está mostrando, pues te dicen cuál es la realidad, que los 2 traspasos que ha habido en su carrera han sido por 5 millones, ¿no? Nos planteamos, bueno, ¿y qué puede haber de motivación? Sí que las hay, o sea, sí que las hay. Para empezar, bueno, el otro día Ramón, por ejemplo, nos ponía para un ejemplo práctico de por qué puede ser interesante para un club el hecho de que un jugador, de hecho, lo que estamos diciendo, el supuesto que estamos diciendo, rápidamente crezca su cotización, pues eso, de una forma exponencial. Aquí lo tenemos, ¿no? Sí, hay...
El tema del fair play financiero, del cumplimiento de las reglas, el 1-1 y todo este cumplimiento de la liga, la verdad que tiene sus complicaciones. Yo no me sé el 100% cómo funciona, sé un poco los factores que influyen, pero hay, por ejemplo, hay una norma que hace referencia a los jugadores de la propia cantera, o sea, como diciendo, claro, es que la liga me puede estar valorando un jugador que lo he fichado de fuera porque tiene una cotización de mercado, pero cuando lo he sacado de mi propia cantera, oye, que este jugador vale mucho más de lo que yo tengo realmente registrado por él. Entonces existe la norma esta del artículo 103 que posibilita darle una valoración a ese jugador y de alguna manera te libera espacio o te permite acercarte a esa regla del 1-1. En el caso de Lamine Yamal es clarísimo. No sé si vale 180 millones de euros, pero Sí, desde sí, sí. luego vale mucho más que Vale, los 25 que tenía hace 2 temporadas, ¿no? Entonces, eso le permite al Barça acercarse a la regla del 1-1, le permite mejorar su situación. Lo mismo que le permite esa sobrevaloración, si la sobrevaloración existe de muchos de los jugadores de la Masía, le permite en un momento dado, cuando cierra sus presupuestos, los presupuestos, por un lado tú cierras las cuentas del ejercicio anterior, pero por otro lado presupuestas los ingresos de la temporada siguiente. Y el Barcelona, lo mismo que el Real Madrid muchas veces, en muchas ocasiones, tiene que presupuestar ingresos por traspaso de jugadores. El Madrid también lo ha hecho. Hace 2 temporadas creo que hubo mucha polémica en redes porque el Madrid había presupuestado 70, 75 millones de euros en traspasos. Y entonces hubo gente que dijo, eso es la venta de Rodrigo. Bueno, Rodrigo ha pasado 2 años y sigue en el Madrid, pero los equipos presupuestan. claro. Entonces, una manera de justificar ante la liga, oye, mira, yo este año voy a vender 3 jugadores, y dices, pues mejor si los 3 jugadores valen en ese rango de 25 a 50 millones de euros que si valen de 5 a 15. Entonces, eso también ayuda para el cumplimiento de los ratios, que no dejan de ser más que Sí, sí. expectativas. Es algo que tú has comentado, el Madrid lo ha hecho alguna vez, pero es que el Barça es la dinámica desde la era Bartomeu hasta toda la época Laporta, siempre están con esas partidas, a veces exageradísimas, de ventas de jugadores, con unas cotizaciones que, bueno, serán las que ellos presupongan en base principalmente a pues a estos baremos que estamos viendo ahora, y que, bueno, por eso muchas veces hemos dicho, no, el Barcelona no es, han presumido siempre de ser el club con mayores ingresos, bueno, presupuestaban ventas de jugadores, básicamente, o sea, Sí. se inflaban sus números. Y luego, Pero, ¿qué ocurre? Perdona, ahí te hago una puntualización. ¿Qué ocurre? Que llega la temporada siguiente y dicen, oye, Frenkie de Jong, te tienes que ir, que de presupuesto, que tengo 75 millones de euros y además todos este están año así, te tengo que claro. pagarle, como la nómina es creciente, el salario de Frenkie de Jong es creciente, oye, como ahora vas a cobrar mucho y yo tengo presupuestado, tengo que vender, necesito que aceptes esta oferta. Rafinha hace 1 año y pico lo estuvieron tratando de vender por todos los medios. Rafinha, que te tienes que ir, que tengo que recuperar 60 y tantos Pero kilos. fíjate, con respecto a esta norma que sacaba Ramón, bueno, Ramón lo que nos venía a decir es que la legislación con respecto al fair play es más benévola en los casos de canteranos que han pegado un subidón Sí, inesperado, que son todos, o sea, el subidón inesperado en el caso de Barça son todos, pues igual es por esto. ¿Por qué? sí, Porque sí. los medios de Barcelona van a golpe de pito, o sea, hasta se reúnen y les dicen lo que tienen que decir. Doy fe de eso. Pues, claro, el mejor del mundo, claro, cualquiera que salga es el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque es que hay una normativa más que les favorece en caso de que la valoración se dispare de inicio. Y acudo a la comparativa que hace, bueno, Araujo no es un canterano, pero Ya, ellos, por ejemplo, efectivamente. Rafinha, es cierto que ahora puedes decir, hombre, pues Rafinha tiene una cotización ahora, bueno, miras la edad, pues bien, creo que son unos 70 millones, 90, 70, 90 millones ahora 75, mismo, 90, sí. 25, Por lo, 90. Pero fíjate no tiene esa proyección tan exagerada. Bueno, si realmente lo están haciendo para favorecerse de esta legislación con respecto al fair play, tendría sentido, toda vez que les da un poco igual el hecho de cuánto cueste Rafinha. lo que pasa es que el propio Barça creo que pagó 65 millones de euros por él, una cosa así. Llevaba ya 2 o 3 temporadas, es verdad que ya habían amortizado parte de ese traspaso, pero al final lo ficharon por 60 y tantos millones de euros. O sea que 90 no es una sobrevaloración tan, o sea, no es una revalorización del jugador tan enorme, ¿no? Pero fíjate, yo al final a lo que voy, y que también te lo comentaba, es que yo creo que el Barcelona es una manera de gestionar sus cuentas, ya en aquellos vídeos que hicimos sobre la manera de llevar la contabilidad o aquel otro que hicimos sobre las auditorías del Barça y del Madrid, el Barcelona tiene sobrevalorados los activos. O sea, justo lo contrario de alguien como yo en mi trabajo, que tenemos que ser muy prudentes con las cuentas y Claro. provisionar todos los riesgos y tener los activos correctamente valorados.
Lo hemos visto en todo lo que hemos tocado, siempre que hemos pedido un vídeo sobre la contabilidad del Barça, el Barça tiene totalmente sobrevalorados sus activos. Y esto aplica a Barça Studios, que lo dijimos tú y yo el primer día que hicimos un vídeo sobre las cuentas del Barça y las palancas, te dijimos, palancas 1 y 2 no hay ningún problema, la 3 y 4 le va a dar guerra al Barça. Y era, vamos, no es que seamos los más listos del mundo, es que era muy evidente que Barça Studios iba a ser un petardazo. Los palcos VIP, que es la última, la revalorización de los futbolistas, el supuesto valor de mercado de cara a, no sé si conseguir financiaciones o salvar el fair play de la liga, y una más que te comentaba yo. El Barça había presupuestado este año, sabiendo que era mentira, había presupuestado ingresos por volver al Spotify Camp Nou, sabiendo que era mentira, pero con eso cuadran el presupuesto para volver a inscribir jugadores que no podían hacerlo. O sea, es todo parte de una mentira. O sea, de dos mentiras, la financiera y la del relato. Por mi parte son dos mentiras, ¿no? Hay un tanto la mejor cantera del mundo y que nuestros jugadores siempre lo que tiene que ya no es solo prepotencia o arrogancia o que se han flipado, o sea, no, que no solo es eso, que es que esto tiene una finalidad práctica, o sea, esto les sirve para tener ventaja con respecto a los demás. Para ellos, además, aparte ha sido siempre vital, sobre todo eso sí, para Laporta, no sé si con razón o no, él ha tenido pánico al que el Barça dejara de ser trascendente. Es decir, la lógica te decía, bueno, estáis quebraos, pues deja de gastar, todo cantera, no fiches a Lewandowski, no lo fiches a Rafinha y empieza a sacar canteranos. ¿Te vas a dejar de, a lo mejor de competir en Europa? Pues dejas de competir en Europa. Es decir, lo que te debería primar, que igual no, igual los chavales te llevaban más lejos. Pero eso es lo que primaba. Y él siempre transmitía que le daba pánico, quería huir de que el Barça dejara de estar en el foco. Y eso, ellos, es una obsesión. No podemos dejar de estar en el foco, no podemos de aparentar, aunque no lo estemos. Aunque el Barça, la obviedad te diga que no va al Mundial de Clubs, que no está en el ranking FIFA ya entre los mejores equipos del mundo. Bueno, pues aún así, ellos están obsesionados en aparentar que no es así, que nunca han dejado de estar ahí. Por eso te dicen que el contrato de Nike es el mejor de la historia del fútbol, cuando no es ni mejor el que han firmado ahora que el que ya tiene el Real Madrid. Es que ganan menos. O sea, un disparate. Pues te venden, no, es el mejor de la historia de cualquier entidad. Mentira. Y por eso intentan siempre, yo creo, influenciar en estas empresas de valoración o en esto que también me comentabas, que es esto, por ejemplo, los premios, los galardones de premios, que también ha estado, aquí sí que hay una relación societaria, por lo menos entre la ceremonia del Balón de Oro de ese año, el 2022, que unos patrocinadores, o creo que el patrocinador principal era socios.com, y los Golden Boy, pues que el 21 fue para Pedri, el 22 fue para Gavi, este año creo que Cubarsí va en cabeza, y Valde no sé si va segundo, pero tú fíjate el ranking de este año, te lo quise destacar porque yo desde hace 3 años que lo vi dije, joder, es que fue un año muy bueno de Camavinga, Musiala, Bellingham, Méndez, Gravenberch, Guardiol, Bukayo Saka, Adeyemi y Florian Wirtz. Y delante de todos ellos aparece Gavi. Ojo, Gavi no es mal jugador. Yo, al contrario, yo defiendo la calidad técnica de Gavi delante de otros amigos míos que dicen que solo es un cerdo. Dicen, no, es un tío muy guarro, muy canchero, pero es buen jugador. Pero no es mejor que la mayoría de esos 9 nombres. No es mejor, que te diría que casi todos. Hay alguno que puede ser que esté ahí, alguno, y se podría discutir, ¿eh? Pero yo creo que hay 6, 7 que son claramente jugadores de mayor cotización y mayor nivel competitivo que Gavi. Entonces, ¿cómo le pueden dar ese premio? Es que dices, pero es que han evolucionado los otros. No. Ya entonces, Bellingham, Wirtz, Saka, el propio Camavinga había ganado Copas de Europa. No era titular, pero había ganado la Copa Europa ese año, siendo importante. Musiala, o sea, es que vas, pues bueno, Méndez el mismo, o sea, Guardiol, para mí, pues, igual estamos hablando del mejor lateral zurdo del mundo hoy en día. 10 millones de euros. Todos. Pues claro, pues ahí está. Y entonces para ellos es muy importante aparentar. Siempre lo ha sido. ¿Quién era el patrocinador de esa gala? Era socios.com, que socios.com tiene el 24,5% de Barça Studios. De Barça Studios. De Barça Studios. Entonces, claro, ahí sí que hay una vinculación y ahí sí que hay un interés. Claro. ¿Qué tipo de ventajas saca socios.com por el hecho de que los premios vayan a jugadores del FC Barcelona? Pues no sé, a lo mejor el propio Barça Studios, si algún día fuera algo, pues tuviera una mayor valoración o pudiera, pues no lo sé. Pero el caso es que los premios son importantes para patrocinadores
y yo creo los sponsors. Yo creo que Nike, Adidas, todas estas al final pagan un premio tanto a los jugadores seguramente como a los clubes, ¿no? Los premios individuales o los trofeos colectivos y los premios individuales, ¿no? Al final todo esto se premia. Claro. Pero claro, que llama la atención, por eso los madridistas, vamos, yo por lo menos, sé que hay muchos madridistas que le encanta lo del Balón de Oro y todo esto, a mí me dan exactamente igual. Jamás me han interesado los premios individuales en un deporte como el fútbol. Hace fútbol. años que ya ha quedado, el momento que le dieron el premio a Messi jugando en América, en una liga la Arabia le pega 1000 vueltas a la de Estados Unidos. ¿Qué estáis haciendo, no? Pero bueno, quería remarcar simplemente que Sotres también es patrocinador del Balón de Oro, que no solo de Golden Boy, Sí. lo es del Balón de Oro. Sí, vale, pero que pues ese año 2022 el Madrid había ganado Liga y Champions. Entonces, el Barça ha conseguido, tanto en el 22 como el 24, que las galas del Balón de Oro ser tan importante como el Real Madrid, cuando el Madrid había ganado Liga y Champions esos 2 años. Y sin embargo, tú ves que Laporta, siendo un tío como Laporta, sale a dar un discurso en la gala del Balón de Oro, ponen el himno del Barça y tal, y te empiezan a hablar, pues entiendo que era del Barça femenino, no lo sé porque no sigo las galas, pero dices, coño, que el Real Madrid había sido el club más importante del año, y sin embargo aparece el Barça ahí casi con el mismo peso que el Real Madrid. Yo ahí también responsabilizo a los clubes, entre ellos el Real Madrid, por haber incluido en los contratos premios, pero además muy importantes. O sea, igual, yo no sé cuánto es, pero estoy seguro que si Vinicius gana el Balón de Oro, no sé si será 1 millón, 2 o 3. Y además que no es ya que le den un premio, es que le suben el sueldo. Sí. Eso no puede ser, porque tú le estás otorgando un valor a un premio que no ahora, por lo que pasó este año con Rodri, es que ya se sabe que está totalmente manipulado y tú no puedes depender del interés ajeno en los costes que vas a tener de tu plantilla. Es un disparate. No, totalmente. Yo puedo entender a un patrocinador de marca, pues yo qué sé, Adidas o Nike o la marca que sea, que vaya a sacar un modelo especial por el Balón de Oro de no sé qué jugador, porque al final lo hacen y esa zapatilla o esa bota de fútbol la van a vender por 300 pavos o una camiseta especial conmemorativa por el Balón de Oro de tal jugador. Bueno, pues lo puedo entender una marca de ropa deportiva, pero los clubes no sé por qué deberían entrar ahí, que muchas veces son los agentes, que yo creo que hablamos muy poco de los agentes, seguro que los agentes tienen algo que ver en todo el tema de transfer market, tienen algo que ver en esto de los premios. Segurísimo. Totalmente, en los contratos de patrocinios que tú dices, y yo creo que los presidentes de clubes tienen que lidiar con ellos. Algunos, no sé cómo es la relación de Florentino Pérez, es que ni lo sé ni me interesa, pero Florentino Pérez, que está acostumbrado a trabajar con una empresa como ACS, es un mercado totalmente distinto al mundo este mafiosillo de los agentes, que llegan ahí por los clubes, que cabrean a los jugadores con sus propios entrenadores y con otros compañeros y con el club para tratar de negociar de una manera ventajosa, que los mueven continuamente de equipo porque siempre se llevan una comisión ellos. O sea, a lo mejor aquí quien está moviendo todo esto no es ni el Madrid, ni el Barça, ni nadie, sino los agentes, por un interés, pues como el que había de las selecciones, en que los jugadores del Barça, representados mayoritariamente por De la Peña, debutaran muy jóvenes con Luis Enrique. Jugadores como Abel Ruiz. Abel Ruiz ha llegado a la selección española, Ibrahim no, por ejemplo. No sé, es un ejemplo que se me ocurre. No, es evidente lo que pasó ahí con Abel Ruiz, representado de David Villa y otros. Pues Rafa, un placer como siempre. Lo mismo digo. Y hasta la próxima. Nos vemos pronto en otra. Venga, un abrazo. Chao. Así que ya sabéis, si la próxima vez escucháis el nuevo Messi, el nuevo Kaiser, el nuevo Beckenbauer, pues resulta que no es solo arrogancia, sino que resulta que es que la ley, cómo no, les vuelve a favorecer por ello.